Nunca pensé que sería yo la que traicionara primero, pero él me empujó a hacerlo sin siquiera saberlo, como si cada silencio suyo fuera un empujón más hacia el precipicio. Y ahora, mientras digo esto, todavía siento el temblor en el pecho, como si mi propia voz pudiera delatarme. Éramos la pareja perfecta por fuera, ya sabes, sonrisas en las fotos, abrazos en reuniones familiares, planes que parecían sólidos. Yo siempre fui la entregada, la que escuchaba, la que sostenía, la que cedía. Él simplemente estaba. Presente de cuerpo, ausente de alma. Con el tiempo, sus luego hablamos se volvieron rutina, sus estoy cansado se convirtieron en muros, y yo, tonta, intentaba convencerme de que eso era normal, que así era el matrimonio. Hasta que un error, uno tan simple, cambió todo. Una noche, mientras revisaba el correo del trabajo, me llegó un mensaje que no era para mí. Un tal, perdona por llegar tarde, estoy en la esquina, ¿todavía quieres que te lleve? Parecía un mensaje perdido, enviado al número equivocado. Contesté por pura educación, te has equivocado, creo. Pero él respondió al instante, como si hubiera estado esperando. Pues mira qué bien, quizá necesitaba equivocarme hoy. Me reí. Fue una risa mínima, incómoda, pero real, la primera en mucho tiempo. Su nombre era Adrián. Lo supe después de varios mensajes que llegaron esa misma noche. No me preguntes por qué seguí escribiéndole, quizá porque alguien al fin parecía interesado en lo que yo decía, en cómo me sentía, en si había comido, en si me dolía la cabeza como siempre. Fue tan natural, tan limpio al principio, que no me di cuenta cuando la conversación se volvió algo más íntima, algo que se sentía como respirar después de haber estado bajo el agua demasiado tiempo. Cuando lo conocí en persona, porque claro, inevitablemente lo conocí, sentí un golpe en el estómago. No porque fuera guapo, aunque lo era, sino porque me miró como si me conociera desde antes. Así que tú eres la mujer del mensaje equivocado, dijo riendo suave, y yo apenas pude responder algo coherente. Era una tontería, un azar, un cruce absurdo. Pero desde ese instante hubo algo, una energía rara entre nosotros, como si la equivocación hubiera sido destino. Las semanas siguientes fueron una mezcla peligrosa de adrenalina y miedo. Me sentía viva de una forma que había olvidado. Él me escuchaba, me leía entre líneas, me decía esas cosas que duelen porque son verdad, no es que no te quieran, es que no te están mirando. Y yo empezaba a desmoronarme en sus manos. La primera vez que me besó, me aparté, temblando, murmurando, no puedo, estoy casada, Adrián. Y él solo dijo, lo sé. Pero también sé que estás sola. Esa frase me destrozó. Porque era cierta. Porque me la había estado escondiendo a mí misma. Lo demás pasó rápido, demasiado rápido. Sus manos en mi espalda, mi respiración desordenada, el pánico mezclado con deseo, el sentimiento de que al fin alguien me veía completa. No fue un capricho, ni un juego. Fue conexión. Y esa fue mi perdición. Vivíamos en una burbuja peligrosa, mensajes borrados, encuentros breves, miradas que me perseguían todo el día. Yo empezaba a planear cosas que jamás pensé que planearía, y él también. O eso creía. Porque el derrumbe llegó como un trueno. Un sábado por la tarde, mientras mi marido dormía la siesta, recibí un mensaje de Adrián que me dejó sin aire. Tenemos que hablar. Hay algo que no te dije. Sentí que se me caía el mundo. Lo vi unas horas después y él estaba distinto, más serio, más frío. No sabía cómo decirte esto antes, empezó. Pensé que no importaría, pero importa. Me contó que conocía a mi marido. Que no eran amigos, pero sí coincidían. Que lo había visto en una situación que yo necesitaba saber. Yo pensé lo peor, pensé que me descubrirían, pensé que él quería terminar. Pero no. Lo que me dijo fue, otra clase de veneno, tu marido también está viendo a alguien. Desde hace meses. Me quedé helada. Como si todos mis pecados se hubieran vuelto insignificantes frente al peso de esa frase. Pero entonces vino el verdadero golpe, ese que me dejó sin palabras, y lo supe antes de conocerte. Lo supe cuando te escribí. Ese mensaje no fue un error. Fui yo el que quiso equivocarse contigo.
En ese instante sentí que me arrancaban algo. No sé si fue la confianza, la ilusión o simplemente la versión de mí que él había creado. Yo, creyendo en el destino, y él, jugando con mis grietas desde el principio. Volví a casa temblando, sintiéndome traicionada por los dos hombres de mi vida, por mí misma. Mi marido me vio entrar, me miró como si no me hubiera visto en meses, y por primera vez entendí algo cruel. Los tres habíamos construido una mentira, cada uno a su manera. Y ahora estoy aquí, contándote esto, todavía preguntándome en qué punto exacto se torció todo. Cuando dejé de ser víctima o culpable y me convertí en ambas cosas, no dormí esa noche. Me quedé sentada en el borde de la cama, con la luz del pasillo entrando por la rendija de la puerta, sintiendo que todo mi cuerpo dolía por dentro, como si mi propia piel ya no me perteneciera. Mi marido respiraba a mi lado, tranquilo, ajeno, y yo lo miraba con una mezcla de rabia, tristeza y culpa. Porque a pesar de lo que acababa de enterarme, yo también tenía mis manos manchadas. Al amanecer me levanté sin hacer ruido y me encerré en el baño. Me miré al espejo. Había algo roto en mis ojos, algo que no sabía si podía reparar. Me toqué la cara, como si pudiera ordenar mis pensamientos tocando mi piel. Pero no. No funcionaba. Mi móvil vibró. Un mensaje de Adrián: dime que llegaste bien. Por favor. No respondí. No podía. Sentía su nombre como una espina debajo de la lengua. Mientras preparaba café intentaba convencerme de que debía enfrentar a mi marido, pero cada vez que pensaba en abrir la boca, la voz se me quebraba. Él bajó las escaleras más tarde, rascándose la nuca, sin imaginar nada. Me preguntó si estaba bien, porque, según él, tenía la cara rara. Le dije que era cansancio. Ni siquiera paró a preguntarme más. Ese fue el momento exacto en el que entendí que nuestro matrimonio estaba tan desgastado que ni siquiera un terremoto emocional lo haría reaccionar. Y esa indiferencia dolió más que la traición. Pasaron 2 días así. Yo, caminando como un fantasma, él, metido en su rutina, y Adrián, enviándome mensajes cada tarde. No quise hacerte daño. Déjame explicarlo mejor. No era un juego para mí, aunque empezara así. Yo leía y borraba. Leía y borraba. Pero cada palabra se me quedaba pegada en la piel. Hasta que una tarde, mientras doblaba ropa en nuestra habitación, como si todo fuera normal, encontré algo. Una tarjeta de hotel en el bolsillo del pantalón de mi marido. Plástica, negra, con el nombre del hotel grabado en dorado. Y debajo, una nota arrugada, pequeña, que decía, la 412, como siempre. Me quedé paralizada. No sé cuánto tiempo. El aire se me fue de golpe, como si alguien me hubiera hundido bajo el agua. Y lo peor fue la calma cruel que sentí. No grité. No lloré. No rompí nada. Solo respiré hondo. Y lo dejé en la misma posición, como si no lo hubiera tocado, porque sabía que ese detalle me daría control sobre algo. Quizás sobre mí. Esa noche casi no crucé palabra con él. Apenas unas frases sueltas, obligadas. Él no notó nada. Ni mi silencio distinto, ni el temblor en mis manos. Nada. Y eso me partió otro pedazo más. A las 11:15 recibí otro mensaje de Adrián: sé que estás enfadada conmigo. Pero necesito verte. Solo verte. 1 minuto. Donde tú digas. Y ahí me quebré. Porque entre los 2 hombres que me fallaron, al menos uno tenía el valor de pedirme que lo mirara a los ojos. Acepté. Lo cité en un parque al que solía ir de niña, un sitio donde nadie nos conocía a los dos juntos, un lugar neutral, casi sagrado para mí. Era tarde y hacía frío. Él estaba sentado en un banco, con las manos entrelazadas. Cuando me vio, se levantó al instante. Pensé que no vendrías, murmuró. Yo también, respondí. Nos miramos sin hablar durante unos segundos eternos. Él dio un paso, como si quisiera tocarme, pero se contuvo. No fue un error, admitió con la voz baja. Lo del mensaje. Lo de buscarte. Pero no imaginaba que terminarías importándome así.
No sé si creerte, dije, sintiendo que mi voz temblaba. No tienes por qué, contestó él. Solo quería darte la verdad. Toda la verdad. Entonces me contó algo que me dejó aún más confundida. No solo había visto a mi marido con otra. Sabía quién era la mujer. Era alguien que trabajaba cerca de donde él solía ir. Una rutina oculta que yo jamás sospeché. Y mientras Adrián hablaba, yo entendí que mi marido no se alejaba por cansancio, sino por estar cansado de fingir. ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio? Pregunté casi en un susurro. Porque pensé que, si lo hacía, no me ibas a dejar entrar en tu vida. Y yo necesitaba conocerte. Algo en ti me llamó y no supe parar, dijo él, con la sinceridad desarmada en los ojos. Me puse a llorar. No de tristeza ni de rabia. Era algo más complejo. Era darme cuenta de que mi vida entera había sido una historia contada con silencios que yo no sabía escuchar. Adrián me abrazó. Muy despacio. Con una ternura que me hizo temblar. No quiero perderte, susurró contra mi cabello. Ya me perdiste, murmuré. Pero él también. Nos quedamos así un rato largo, sin saber qué hacer con tanto dolor. Cuando volví a casa, mi marido estaba aún despierto, sentado en el sofá, mirando la televisión sin verla. Me miró al entrar y, por primera vez en meses, me sostuvo la mirada más de un segundo. ¿Dónde estabas?, preguntó, con un tono extraño. Pensando, respondí. Algo pasó en sus ojos. Una sombra. Una sospecha. Un miedo. Y en ese pequeño gesto, encontré un poder que jamás había tenido. Él apartó la mirada. Tragó saliva. Como si de repente temiera que yo supiera algo. Y yo lo supe. Exactamente lo que iba a hacer. Porque la historia no terminaba ahí. Ni siquiera había empezado a romperse de verdad cuando entré en casa aquella noche, con el olor del frío todavía pegado a mi abrigo y el abrazo de Adrián aún latente en mi piel. Sentí que todo estaba suspendido en un silencio espeso, como si el aire hubiera decidido no moverse hasta que yo dijera algo. Mi marido seguía en el sofá, con el mando en la mano, pero la televisión estaba en silencio, congelada en una imagen sin importancia. Me miraba como si esperara una confesión, o como si temiera una bomba que él mismo había dejado caer sin darse cuenta. Yo no dije nada. Me quité el abrigo despacio, dejándolo sobre la silla. Y mientras lo hacía, pude sentir sus ojos siguiéndome, inquietos. Era la primera vez en mucho tiempo que lo veía, nervioso. Me acerqué a la cocina sin decir palabra. Serví un vaso de agua. Mis manos temblaban, pero intenté que no se notara. Aún así, estoy segura de que lo notó. ¿Pasa algo?, preguntó finalmente, desde el salón, con la voz forzada, demasiado neutra. Sus palabras cayeron como una ficha de dominó empujando otras detrás. Porque sí, pasaba. Pero él no estaba preparado para escucharlo. Ni yo estaba lista para decirlo. No aún. No, respondí simplemente. Mentí. Y fue una mentira que pesó, pero también una mentira que me dio fuerza. Me di cuenta de que podía hacer algo que él hacía desde hacía meses, reservarme mis verdades. Los días siguientes fueron extraños. Mi marido empezó a actuar diferente. Más atento, más presente, más incómodo. Como si sintiera que algo en mí había cambiado de lugar. Ya no era la mujer que esperaba, que asumía, que pedía migajas de cariño. Yo ahora lo observaba. Y ese simple gesto lo descolocaba. A veces me encontraba mirándolo fijamente mientras desayunábamos. Él se removía en la silla, desviaba la mirada hacia el móvil, carraspeaba, preguntaba ¿qué? Y yo solo sonreía. Era la primera vez que él estaba inquieto y yo no. Pero cada noche, cuando me quedaba sola en el silencio, aparecía el peso de Adrián. Sus palabras. Su abrazo. Su verdad imperfecta. Él me escribía menos, como si también necesitara dejarme espacio, pero sus mensajes llegaban cuando menos los esperaba. Ojalá pudiera arreglar lo que rompí. No te presiono. Solo pienso en ti. Dime si estás bien.
Y ese cuidado silencioso, me desarmaba más que cualquier error que hubiera cometido. Yo también pensaba en él. Demasiado. Incluso en momentos en los que no quería. En la ducha. En el coche. Al cocinar. En la cama. Pero no podía verlo. No todavía. Necesitaba entender qué quería hacer con mi vida antes de arrastrarlo conmigo. O antes de dejarlo ir. Una tarde, mientras buscaba unas llaves en la chaqueta de mi marido, encontré otra pista. Un recibo. Una cena para 2. Hace apenas una semana. A las 9 de la noche. Un restaurante al que él nunca iba conmigo porque no era su estilo. Sentí una punzada. No tan fuerte como la primera vez. Más fría. Como si mi corazón ya estuviera aprendiendo a defenderse. Guardé el recibo en el bolsillo de mi pantalón y seguí como si nada. Esa misma noche, él llegó tarde. Dijo que había tenido una reunión larga. Yo preparaba té cuando lo escuché entrar. Se acercó por detrás y puso su mano en mi cintura. Un gesto que antes me habría enternecido. Ahora me provocó un escalofrío. Últimamente estás rara, me dijo sin rodeos. ¿Ah, sí? Respondí sin girarme. Sí. Distante. Pensativa. Como si, su voz se quebró un poco, apenas perceptible, como si no estuvieras aquí. Me di la vuelta lentamente. Lo miré. Directamente. Sin parpadear. Y él tragó saliva. Estoy aquí, dije. Solo que ahora veo más cosas. ¿Qué cosas? Las que antes no quería ver. Hubo un silencio denso, pesado. Él abrió la boca para decir algo, pero la cerró. Y ese gesto, esa duda, ese miedo a hablar, dijo más que cualquier confesión. Esa noche no dormimos pegados. Y él lo notó. No dijo nada, pero lo notó. Su cuerpo era una isla apartada de la mía, y yo no sabía si quería construir un puente o dejar que el océano creciera hasta tragárselo todo. Al día siguiente tomé una decisión. No podía seguir con dos verdades a medias. Fui al hotel del Recibo. Me temblaban las piernas mientras caminaba hacia la recepción. Me acerqué al mostrador e inventé una excusa sobre un objeto perdido en la habitación 412. La recepcionista revisó algo en su ordenador. La habitación 412 está ocupada hoy también, dijo. Quiere que pregunte si han encontrado algo de valor después de la última estadía del señor. Hizo una pausa. Yo sentí que el corazón me golpeaba contra las costillas. El apellido de mi marido salió de su boca como un disparo silencioso. No, susurré. No hace falta. Cuando salí, el aire me ardía en los pulmones. Él seguía viéndose con ella. Y no era algo casual. Era habitual. Constante. Como siempre, decía la nota. Esa frase ya no era misterio. Era realidad. Y aún así, lo más extraño es que no lloré. Esta vez no. Esta vez sentí algo nuevo. Una claridad fría, afilada. Como si por fin algo se ordenara dentro de mí. Yo había venido rompiéndome en pedazos durante meses y ahora por primera vez algo encajaba. No volví a casa. Caminé. Mucho. Por calles que no significaban nada. Hasta que sin pensarlo marqué un número. ¿Puedes verme? Pregunté cuando Adrián contestó. Hubo un silencio breve, cargado de emociones. Dime dónde. Lo cité en el mismo parque. Él llegó rápido, casi corriendo, como si temiera perderme otra vez. Cuando me vio, su expresión cambió completamente. ¿Qué pasó? Preguntó, acercándose despacio. Confirmé mis sospechas, dije. Él sigue con ella. Y no le importa. Adrián frunció el ceño con rabia contenida. Te mereces algo mejor que ese hombre. Mucho mejor. ¿Y tú crees que tú eres ese mejor? Pregunté, mirándolo directamente. Él abrió los labios, sorprendido.
No lo sé, admitió con honestidad brutal. Solo sé que lo que siento por ti no fue un plan. Aunque empezara mal. Yo respiré hondo. Y dije algo que ni yo misma sabía que tenía clavado en la garganta. Adrián, no estoy segura de cuál de los dos me rompió más. Tú, con tu verdad tardía. O él, con su indiferencia prolongada. Él bajó la mirada. Entonces dime qué hago. Dímelo y lo hago. Nada, dije con un suspiro tembloroso. Ahora, no quiero que nadie haga nada por mí. Quiero sentir que quiero yo. Sin ruido. Sin mentiras. Adrián dio un paso atrás. Respetó el espacio. Y esa simple acción me dolió y me sanó a la vez. Te esperaré, susurró. No me esperes, respondí. No sé si volveré. Y ahí, en ese instante, supe que mi vida estaba cambiando de rumbo. Sin permiso. Sin guión previo. El verdadero giro. El que aún no había contado. Es que al volver a casa, encontré a mi marido sentado en la mesa con una carpeta abierta, una que reconocí al instante. Era mi carpeta médica. Con resultados que yo no había tenido valor de abrir. Resultados que él no debía haber visto nunca. Y entonces entendí que había un motivo mucho más profundo detrás de su distancia. Un motivo del que yo no tenía idea cuando lo vi sentado a la mesa, con mi carpeta médica abierta, sentí que el suelo se me movía bajo los pies. No porque sospechara nada malo, sino porque esa carpeta llevaba semanas escondida en mi bolso, esperando a que yo reuniera el valor de enfrentar lo que contenía. Yo no la había abierto. Y él no debía tenerla. Él levantó la vista despacio, con los ojos rojos, como si hubiera estado horas sin parpadear. La hoja abierta frente a él tenía mi nombre en grande y una palabra que parecía gritar aunque estuviera impresa, en tinta normal. Me quedé congelada. No respiré. No parpadeé. No supe si correr, si llorar, si gritar. ¿Por qué no me lo dijiste? Dijo él, con una voz tan rota que no la reconocí. Porque, ni yo lo sabía, susurré. Mentira. Lo sospechaba. Pero me moría de miedo de confirmarlo. Mi marido se levantó lentamente. Me miró como si de pronto yo fuera un cristal a punto de estallar. Sus manos temblaban. Me sorprendió ver ese miedo en él. Ese pánico. Te alejaste de mí, continuó, con la voz quebrada. Y pensé que era por, ya sabes. Por la rutina, por mí. Por otra persona. Pero no imaginé que estabas pasando por esto. Sola. Yo no podía moverme. ¿Con quién más lo compartiste? Preguntó de pronto. Y ahí supe que esa era la verdadera razón por la que temblaba. No por la enfermedad, sino por la posibilidad de que otro hombre lo supiera antes que él. Me mordí el labio. No quería mentir. No podía. Con nadie, dije. Otra mentira. O una verdad incompleta. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y en esa fragilidad vi a un hombre que yo ya no conocía. Me equivoqué, admitió él, bajando la cabeza. No debí alejarme. No debí buscar afuera. Yo pensé que tú estabas mejor sin mí. Un nudo se me formó en la garganta. Era una confesión. Tardía. Desordenada. Incompleta. Pero verdadera. ¿La sigues viendo? Pregunté con un hilo de voz. Él tardó demasiado en responder. Esa pausa dijo más que sus palabras. Ya no, murmuró finalmente. Pero yo no le creí. No podía. Había demasiados silencios entre nosotros. Demasiados huecos que ninguno había llenado. Él dio un paso hacia mí. Yo di uno atrás. Y ese simple gesto lo destruyó. ¿También tú? Preguntó, con un temblor en los labios. No respondí. Mi silencio fue suficiente. Se dejó caer en la silla, cubriéndose la cara con las manos. Y durante unos largos segundos no existió nada más.
Solo la respiración entrecortada de dos personas que habían llegado al final sin darse cuenta. Respiré hondo. Me acerqué a la carpeta. La cerré despacio. No estoy muriéndome, dije con voz baja. Pero necesito tratamiento. Tiempo. Calma. Él levantó la vista. Espero que dijera algo. Algo grande. Algo que cambiara todo. Pero lo único que dijo fue: ¿qué vas a hacer? Miré la carpeta en mis manos. Pensé en él. Pensé en Adrián. Pensé en mí. Por primera vez, pensé solo en mí. Irme, respondí finalmente. Él abrió los ojos, aterrado. ¿Irte? ¿A dónde? A un lugar donde pueda sanar sin buscar culpables, susurré. Donde no tenga que fingir que estamos bien. Donde no tenga que esconder nada, ni lo tuyo, ni lo mío, ni lo que me pasa. Él se puso de pie. Trató de tocarme. Pero yo di un paso al costado. No puedo perderte, dijo con la voz rota. Nos perdimos hace mucho, respondí. No hubo gritos. No hubo portazos. Solo un silencio que terminó de sepultar lo que alguna vez fuimos. Esa noche hice una maleta pequeña. No sabía si me iría por días, semanas o para siempre. Sabía únicamente que no podía seguir allí. No así. No entre dos hombres. No entre dos mentiras. No entre dos versiones de mí misma. Cuando me fui, el cielo estaba oscuro. El aire frío. Pero por primera vez en meses, respiré. En el coche, mi teléfono vibró. Un mensaje de Adrián. Uno solo. Sencillo. Sin presión. No sé si algún día volverás a buscarme. Pero si lo haces, aquí estaré. Cerré los ojos. Y no respondí. No aún. Por primera vez, la historia no dependía de ellos. Sino de mí. Y mientras manejaba hacia el inicio de una vida que aún no sabía cómo dibujar, me hice la misma pregunta que te hago a ti ahora. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar?